Bienvenidos todos y todos los que estáis también en las redes sociales. Tenemos la oportunidad hoy de aprender cosas que pueden ahorrarnos tremendos problemas en la vida y por otro lado también nos pueden dar la posibilidad de ser muy recompensados por Dios. Así que voy a intentar medir exactamente las palabras que voy a deciros para que en poco tiempo os pueda compartir todo lo que a mí me ha ayudado para ahorrarme realmente una vida desastrosa y penosa y triste, y por otro lado también realmente poder disfrutar de una vida que noto que Dios está respaldando, bendiciendo en gran manera, mucho más de lo que podría imaginarme o merecerme, por la gracia de Dios. Así que, mirad, el tema de hoy es el tema de que no a cualquier tentación, no hay excepción, no a cualquier tentación de forma rotunda. Así que el domingo pasado, Eugenio, que está aquí delante, para los que no lo sabéis, pues él es Eugenio, él habló el domingo pasado sobre las pruebas. Y hoy voy a hablar sobre las pruebas un poco, para enlazar, pero también sobre todo sobre las tentaciones. Y vamos a ver brevemente una definición. ¿Qué son pruebas? Pues las pruebas son lo que Dios permite en nuestras vidas para mostrar el grado de madurez que tenemos y también para completar lo que falta para ser como Jesús. ¿Qué son las tentaciones? Pues por otro lado, pueden ser las mismas circunstancias, pero las afrontamos de otra manera. En vez de con gozo firme en obedecer a Dios, permitimos a nuestros deseos malos que ellos nos inciten para pecar contra Dios, rebelarnos contra Él. Y por eso son tentaciones. O sea que cuando Dios nos prueba en una situación difícil para ayudarnos a madurar en la fe, lo llamamos una prueba. Por ejemplo, Dios da a conocer en la vida de sus hijos que lo aman de una manera que no podemos, pero sí que nos podemos, perdonad, y debemos alegrar. Lo digo otra vez. Dios se da a conocer en la vida de sus hijos que lo aman de una manera que nos podemos y debemos alegrar. Incluso el texto que vamos a leer después dice gozarnos en gran manera. Como ejemplo podemos recordar a José de la Biblia. No sé si habéis leído esta biografía fascinante que lo estamos leyendo mi esposa y yo en estos días, y el otro día me hizo llorar al escucharla en una versión dramatizada de la Biblia. Un capítulo tras otro, me hizo llorar por Dios, cómo es lo que le pasó a José, cómo eran sus hermanos, cómo eran esos que estaban en Egipto, cómo era esta mujer de su jefe que le tentó y él terminó en la cárcel en Egipto, pero él había recibido una visión de parte de Dios antes de todo, que había ofendido además a sus hermanos y a sus padres, de cómo iba a terminar la historia. En Egipto, él, exaltado por el mismo faraón como el segundo más importante de este imperio y salvando al mundo entero de una hambruna que duró 7 años. Y él alimentando a sus hermanos que le habían vendido y perdonándoles y restaurándolos. Dios de maravillas. A mí me hizo llorar al recordar cómo es Dios. Él pasó por pruebas y pasó por tentaciones. A las pruebas él las afrontó con entereza, de tal forma que los que le conocieron en la cárcel estaban asombrados de él, como era un hombre bendecido por Dios y respaldado por Dios en todo momento, y fue elegido por Faraón para salvar a Egipto de esta hambruna y el mundo entero. Y por otro lado, supo también afrontar la tentación tan grande de la esposa de su jefe y decirle, mira, yo cómo voy a ofender a mi Dios que amo.
Y cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio, los que amamos a Dios. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos a Rebeca, una niña discapacitada, unas circunstancias que nos prueban, hasta el día de hoy tiene ya 31 años, y cada día es una prueba que tenemos que afrontar con la seguridad de que esto es para nuestro bien, es una bendición y de hecho lo es. Podemos contar tantas cosas que Dios ha hecho a través de nuestra niña Rebeca que nos quedamos nosotros mismos asombrados. Y también podemos hablar de mi espalda recién también operado, como sabéis, y otras tantas pruebas que hemos pasado en nuestra vida. Y tú también seguro que tienes tu testimonio de cómo encontraste trabajo, cómo pudiste formarte, cómo puedes tener una pareja con la cual puedes encontrar un futuro, o como inmigrante has venido y has llegado aquí y has visto cómo Dios estaba contigo. Ahora, volvemos a la definición en cuanto a la tentación. Cuando nuestros propios malos deseos nos aducen a desobedecer y pecar contra Dios, lo llamamos a esto una tentación. Lo repito. Cuando nuestros propios malos deseos, no nuestra naturaleza malvada que la tenemos, sino cuando nuestros malos deseos que permitimos que se manifiesten, nos seducen y desobedecemos y pecamos contra Dios, esto lo llamamos una tentación. Por ejemplo, recordamos todos la historia de David porque esas historias de José y de David están en el cine, ¿verdad? Son tan famosas. Bueno, como él cayó con la esposa de uno de sus generales y que él incluso le causó la muerte al general, pero también el primer hijo que les nació murió, y porque Dios determinó su muerte, y pasó fatal. Fue unas consecuencias de haber caído en tentación terribles, que nadie que es padre o madre quiere pasar por esta experiencia de perder un niño al recién nacer. Y también perdió su hijo Absalón, perdió también parte de su testimonio y pasó evidentemente una humillación hasta que confesó su pecado y fue restaurado. También le alcanzó disciplina, que va a ser el tema del domingo que viene. Y también es bueno recordar a otro muy famoso que cayó en tentación, que es Pedro, el discípulo de Jesús, el apóstol, ¿verdad? También en los cines, porque es tan famoso, tan impresionante, ¿no? Él jurando y perjurando que no conoce al maestro con el cual estuvo andando y siguiéndole durante 3 años. Y vemos la profundidad de la maldad y del abismo del ser humano, porque tú y yo somos hechos del mismo material. Solamente tenemos que ver a José para saber cómo podríamos ser, podemos mirar a David, cómo podemos también caer, y podemos ver a Pedro, porque, repito, tenemos la misma naturaleza humana y no somos ni mejores ni peores. Y es importante también reconocer nuestras tentaciones dañinas y destructivas que cada uno hemos dado lugar en nuestra vida. Aunque Dios usa la misma palabra para prueba y tentación, que es importante saberlo, es la misma palabra que Dios utiliza, la prueba de Dios es para vida y la tentación es cuando nuestros propios deseos malos responden a una provocación y resulta para muerte. Conocemos algunas pruebas que Dios está usando para probar nuestra madurez y completar lo que falta para ser como Jesús. ¿Recordamos algunas pruebas en nuestra vida? Os invito a pensar un momento, descansar vuestra mente y pensar en algunas pruebas que ahora mismo estáis afrontando. Y afrontad ahora esta prueba que os viene en mente con una actitud de esperanza, de seguridad, de fe, de gozo, de estar completamente seguro que Dios va a convertir esta prueba en una gran bendición
para vuestras vidas y para otras personas. De la misma manera, ¿reconoces algunas tentaciones? Cuando nuestros malos deseos nos inciten a cometer pecados, piensa en algunas tentaciones y rechaza una por una en el poder de Jesús. Rechaza ahora mismo todas tus tentaciones por fe, porque todos tenemos tentaciones, pero piensa en esas tentaciones que tienes y toma una decisión ahora mismo, donde estés, a rechazar todas y cada una de esas tentaciones de manera contundente y radical. Te recuerdo algunas pruebas y tentaciones, por si acaso no te acuerdas ninguna. Problemas económicos pueden ser una prueba, también puede ser una tentación. Una prueba para confiar en Dios, para confiar antes de ver la solución, de que la solución está en camino y todo saldrá bien, empezando a dar gracias a Dios. Pero también puede ser una tentación para engañar, para mentir, para deber injustamente a otros, si pudiésemos realmente pagar, pero no queremos. Por ejemplo, si nos despiden del trabajo, seguimos viviendo, pero cuando estamos trabajando incluso, decimos que no podemos pagar, o cuando nos despiden decimos que no podemos pagar, cuando realmente podríamos incluso pagar. Amistades pueden ser una prueba, una tentación. Puede ser una prueba cuando los amigos fallan, para saber cómo perdonar, cómo ser pacientes con ellos, cómo hablarles humildemente. Pero también puede ser una tentación de ser desleales. Puede ser familiares, lo mismo. Podemos ser una prueba, una tentación, depende cómo reaccionamos. Familiares, educación. Podemos aprovechar la educación, decir, yo voy a estudiar por amor a Dios, voy a ser leal, voy a ser esforzado, o podemos caer en la tentación a copiar en los exámenes, engañar a los padres, a nosotros mismos, porque al final nos engañamos a nosotros mismos. Administración del tiempo, podemos aprovechar, aprender a ser disciplinados, o podemos excusarnos siempre y decir, es que no tengo tiempo para lo que tengo que hacer, y aplazar lo que sería nuestra responsabilidad. Redes sociales, internet, el uso, vida moral, relaciones con tu iglesia, autoridades, perdón y paciencia, son áreas donde podemos mostrar nuestra lealtad y nuestra confianza que Dios lo ha puesto para probarnos, para madurar, o podemos dar lugar a los malos deseos, pecar contra Dios y cosechar un desastre. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante pruebas, tentaciones y disciplinas de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestra reacción? A veces soportamos con gozo las tentaciones, seamos sinceros. Soportamos con gozo las tentaciones que nos destruyen y causan un grave daño a nosotros, en nuestra relación con Dios y con nuestro entorno. Pero seguimos gozándonos en dar lugar a las tentaciones. Y rechazamos las pruebas que Dios nos manda sin darnos cuenta que estas pruebas precisamente nos harían capaces para afrontar las tentaciones y no quedar mal. Así que vamos a recordar, ante las pruebas debemos, ¿cómo reaccionar? Soportando con gozo, con alegría, con seguridad de que es bueno para nosotros. Ante las tentaciones, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Debemos? ¿Cómo reaccionar ante las tentaciones? ¿Cómo? Bien, fuerte, Gabriela. Yo me equivoco, así que cualquiera puede equivocarse también con un rechazo rotundo, ¿no? Lo más rotundo posible. Inmediatamente. Tentación, no. Ni hablar. Para nada. No acepto. No pasa por mi cabeza. Me puede ir volando por la cabeza
con un pajarito, pero el nido no lo va a poner aquí ni de broma. Ni un palito va a poner aquí en mi cabeza para hacer un nido, el pajarito este. Es lo que dijo Lutero en cuanto a las tentaciones. Ante tentaciones, rechazo rotundo; ante pruebas, soportar con gozo; y ante las disciplinas, ¿cuál sería nuestra actitud correcta? Que se habla el domingo que viene. Pero para ir enlazando, porque digamos de lo que se trata es saber diferenciar entre las pruebas, las tentaciones y las disciplinas de nuestra vida, que no es lo mismo. Ante las disciplinas, ¿cómo debemos reaccionar? Ante las pruebas, con gozo; ante las tentaciones, con rechazo rotundo; y ante las disciplinas, con un cambio radical. Ahí sí que tenemos que, cuando hay disciplina de parte de Dios, consecuencias, para corregirnos, tenemos que aceptar esa corrección, cambiar radicalmente, humillarnos, confesar nuestra culpa, nuestra responsabilidad, asumirla y dar gracias a Dios por la disciplina y que dure poco si es posible, porque cuanto más humildes la afrontamos y más radical seamos en querer cambiar y realmente cambiar, menos durará la disciplina. ¿Estamos de acuerdo? Así que ante pruebas, soportar con gozo por fe lo que produce por medio de las pruebas. Y recordemos entonces ahora lo que hemos leído en Santiago capítulo 1, del 2 al 4, que dice: hermanos en la fe, y es otra versión, os aviso, para sacudirnos un poco, para que no nos suene del todo. Hermanos en la fe, alégrense mucho cuando tengan que enfrentarse a distintas dificultades. Te lo leo otra vez, porque vas a decir que no puede ser. Pero sí que dice Dios eso. Hermanos en la fe, alégrense mucho cuando tengan que enfrentarse a distintas dificultades. Pues ya saben, la alegría viene por saber. Pues ya saben que la prueba de su fe hace que luego confíen en Dios con más fuerza. Y esa fuerte confianza debe alcanzar su meta. Así serán creyentes maduros y completos sin que les falte nada. ¿De acuerdo? Esto dice Dios en su palabra. Esto quiere Dios ver producirse en nosotros. Esa reacción quiere Dios ver cuando Él sabe que, y porque está en control, que estas pruebas Él las permite para que maduremos, para que seamos como Jesús. Y donde no lo somos, pues que aprendamos a ser como Jesús. O sea que debemos soportar la prueba con ese gozo. Y quiero otra vez preguntarte, ¿cuál es tu prueba para ser como Jesús? ¿Qué es lo que Dios permite en tu vida para ser como Jesús? Yo te puedo decir unas cuantas cosas que Dios ahora mismo está probando, permitiendo en mi vida como pruebas para que yo necesariamente tengo que fijarme cómo era Jesús para reaccionar como Jesús, para no caer en la tentación de pecar contra Dios y contra las personas que me rodean. ¿Cuál es tu prueba para ser como Jesús? Por ejemplo, aquí tenéis un cuadro. Ese cuadro está colgado en mi casa porque lo pintó mi padre y los que me habéis visitado lo habéis visto. Pero lo importante es que aquí Tomás, después de haber visto a Jesús morir, en el sentido a través del testimonio de sus compañeros, sabe que ha muerto y sabe que ha resucitado, tiene que tener a Jesús palpablemente delante de él y meter su dedo en la llaga de Jesús para creer. Y Jesús le dice, bienaventurados los que creen sin ver. Este Tomás podemos ser nosotros también en muchas circunstancias. ¿Te cuesta creer a Jesús en situaciones imposibles?
Claro, nosotros diríamos, bueno, yo no soy como Tomás, yo hubiera creído, está Jesús delante. No, pero tú en muchas circunstancias menos improbables, tú estás dudando también de Jesús, de que Él realmente puede manifestar su poder y puede cambiar las circunstancias, puede hacer lo imposible posible. ¿Te resulta difícil amar y dar tu vida por los demás como Jesús dio su vida por ti? Algunos siguen dudando que la Biblia dice que debemos dar nuestra vida por los hermanos como Jesús dio su vida por nosotros, pero está escrito en 1 de Juan capítulo 3, 16, que dice, si Jesús dio su vida por nosotros, nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Pero la cuestión es, ¿te resulta difícil amar y dar tu vida por los demás como Jesús dio su vida por ti? ¿Te cuesta reunirte los domingos para celebrar con tu iglesia, en tu grupo de fe? ¿Te resulta difícil hacer el discipulado o prepararte para ser en el futuro un discipulador y un líder de grupo de fe? Porque estamos orando para que esto se produzca. Pero puede ser que te cueste creer que tú podrías ser un discipulador y un líder futuro de un grupo de fe. Te cuesta creer que tú puedes invitar a estos amigos para un grupo de fe, porque ahora estamos también en esta fase de pedir a Dios que nos guíe a personas que podemos invitar a nuestro grupo de fe para ir sumando, multiplicando el grupo y poder tener 2 grupos y por eso un líder más también preparado. Pero puede ser que te cueste creer que Jesús puede salvar a tus amigos y que puede cambiar la actitud de tus amigos, en que son indiferentes a tener interés porque tú les hablas y oras por ello y ocurren a lo mejor cosas en su vida que de repente dicen, yo necesito a tu Dios, háblame de Él y puedes invitarles. Pero a lo mejor eres tú el obstáculo para que Dios te pueda utilizar, porque Dios está utilizando ya sus maneras de actuar y trabajar en tus amigos y ahora faltas tú. Estás en pruebas de desafío en esas circunstancias a creer que lo que para ti te parece imposible es posible. Recuerda, no hay ninguna prueba que llegue a tu vida que no sea humana, que Dios dará juntamente con las pruebas la salida para que la puedas soportar. Más tarde lo vamos a leer juntos, pero aquí quiero que lo recuerdes, que tienes una salida en todas las pruebas para poder soportarlas. Si las pruebas no las afrontamos con gozo y con fe, fácilmente se convierten en tentaciones para pecar contra Dios. Eso quiere que lo entiendas y lo recuerdes. Tienes 2 opciones ante las pruebas. O reaccionar correctamente para salir victorioso, o no reaccionar correctamente y automáticamente estas pruebas se convierten en tu tentación, porque ya empiezan a salir malos pensamientos contra Dios, contra las personas, contra las circunstancias, ya empiezas a justificarte por tus actitudes malas, ya empiezas a mentir, engañarte a ti mismo y ya estás en proceso de pecar contra Dios. Y te puedes separar de Dios, de una buena comunión con Dios que has tenido a lo mejor durante años. Te puedes separar de esta buena comunión con Dios. Te puedes separar de buenas relaciones en tu familia, de buenas relaciones con tu iglesia, en tu trabajo. Puede ser que te echen. Puede ser que te echen del país. Puede ser todo. Puede ocurrir si no reaccionamos de una forma de humillarnos ante Dios y afrontar las pruebas de una manera correcta. Así que pon atención. Ante todas las tentaciones no cabe otra actitud que el rechazo rotundo. Aquí tenemos la enseñanza, dichoso el que resiste la tentación, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tiente Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios deseos malos le arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, cuando se concibe,
engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. O sea que cuando nosotros no rechazamos inmediatamente, rotundamente las tentaciones, es como si alguien concibe, no tiene anticonceptivos, sino concibe, y cuando concibe, con el tiempo da luz a la muerte, y cuando tú dejas que al pecado, y cuando tú dejas que este pecado vaya creciendo, haciéndose cada vez más importante, abulte cada vez más en tu vida, impacte cada vez más en tus relaciones, termina por tener el poder de la muerte, destructivo, totalmente, no solamente ya para ti, sino para los demás que te rodean. Otra vez, ¿cuál es tu tentación? Te vuelvo a invitar a rechazar toda tentación. Recuerda, Pedro, el discípulo de Jesús, la tentación era el miedo, el no querer negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios y entregar su vida por Jesús. Era el orgullo también de creerse mejor discípulo que los demás. Todos queremos ser los mejores discípulos. Está bien, pero el día que nos lo creamos que lo somos como Pedro y vamos a caer. ¿Cuál es tu tentación? Uno de los problemas es la mentira, la deshonestidad económica, el desamor, la vida inmoral. Y quiero hablar un poco de esto porque nos afecta a todos, porque tenemos internet y tenemos televisores y tablets y móviles, etcétera, etcétera. Medios que en sí no son malos, pero sí que pueden hacernos mucho mal si no lo controlamos. Y os aseguro que para esas tentaciones no hay edad. Y os voy a demostrar luego una estadística muy sencilla, pero impactante. ¿Pero qué pecado permites? Por ejemplo, la pornografía nos lleva a ser tentados a pecar. Pecar para desear cuerpos que no nos pertenecen. Pecar por hacer posible el sucio y criminal negocio de la pornografía, de la esclavitud sexual, de la trata sexual y la impunidad de las mafias y de que los que se engordan económicamente y físicamente por su forma de vivir, de que tú apoyas la pornografía, colaboras en ella de alguna forma. Ni por Dios debemos hacerlo, ni por nosotros, ni por esas realidades que acabo de mencionar. Así que rechaza, por ejemplo, esa tentación que es una de las más fuertes y más normales hoy en día, tristemente. ¿Por qué lo digo? Mira, aquí dice, por ejemplo, que la primera vez que los jóvenes se encuentran con pornografía es a los 8 años. Un estudio, no lo digo yo, a los 8 años, la primera vez. ¿Por qué? Porque nosotros los padres, sin pensarlo, les damos los móviles con el internet, ellos hacen pim, 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 y ven vídeos pornográficos. 1 de cada 4 varones comenzó a consumir pornografía antes de los 13 años. Para saltar y resumir, a la derecha, ese es el porcentaje de personas que consumen pornografía antes de los 16 años, los hombres unos 76% y las mujeres la mitad, pero también el 36% prácticamente. Consumen, quiere decir consumen, no lo ven por casualidad. Van a internet o ponen películas en los tablets o en móviles o en la televisión para que salga alguna escena jugosas para ellos, para malos deseos, para tener imágenes con cuerpos que no les pertenecen. ¿Qué podemos hacer? Pues ser radicales. No hay otra forma de actuar frente a ello. Hay que ser radical con uno mismo, hay que ser radical con el medio, hay que poner medios también
Todos sabemos hoy en día que hay aplicaciones para todo. Pues mire, gracias a Dios los hay para impedir la pornografía en Internet, en tu móvil. Empieza a pensar como padre, ¿qué vas a hacer con tu móvil? Porque los hijos saben lo que quieren hacer con tu móvil y pueden hacerlo si no pones remedio, etcétera, etcétera. Estamos aquí no para recriminar a nadie, ni para dar la impresión que somos mejores los que estamos hablando aquí que nadie. No estamos dando lecciones por creernos mejores, sino estamos hablando de ese tema precisamente por lo contrario, porque sabemos que estamos perfectamente rodeados, todos, absolutamente todos, en peligro constante contra todo tipo de tentaciones, porque todas las circunstancias pueden ser una prueba cuando los afrontamos correctamente o pueden ser una tentación que nos puede hacer mucho daño a nuestra relación con Dios unos con otros y nuestra vida futura. Por eso es tan fácil que un cristiano, tú dices, pero ¿dónde está este cristiano que estaba ahí siempre sentado? Pues ha desaparecido por eso. Ha cedido a sus tentaciones y la han destruido y por eso no está. No por otra razón. ¿Cómo afrontar con éxito entonces las tentaciones? Vigila tu vida y ora, dijo Jesús. También pide ayuda. Yo estoy dispuesto a ayudarte si me lo pides. Nosotros somos pastores, quiere decir que, y Eugenio es consejero también, psicólogo. Entonces, aquí tienes todo a tu disposición para poder hablar en confianza, orar juntos, buscar soluciones y remedios. Nosotros hemos ayudado a muchísimas personas, gracias a Dios. Pero podemos vigilar y orar porque el pecado, ¿sabes por qué vale la pena vigilar y orar? Porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Si lo tiene es porque se lo damos. ¿Te das cuenta? No tiene dominio y si lo tiene es porque se lo damos. Pero podemos afrontarlo con vigilancia y con oración. Por eso Jesús dijo a Pedro, antes de caer en la tentación, entre otros, dijo en Lucas 22, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos, que era su última noche, con sus discípulos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, orad para no caer en tentación. Pedro, ora para que no caigas en tentación. Te he dicho que me vas a negar 3 veces. Ora para que no caigas en tentación. Entonces se separó de ellos Jesús a una buena distancia, se arrodilló, porque él usó el mismo método, porque él fue tentado en todas las cosas como tú y yo. Por eso nos puede comprender. Por eso podemos ir a Jesús y decir, Señor, tú me comprendes, ¿qué hago? Y le va a decir, vigila tu vida y ora. Y Jesús se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Hay algunas personas que preguntarían, ¿y cuál es la clave para vencer la tentación? Pues es la que acabo de leer, es la que Jesús nos dio ejemplo. Así de sencillo. La tentación de Jesús fue terrible, no tengo tiempo para escribirla, pero iba a ser cargado con el pecado injustamente de todos nosotros y de toda la humanidad, del pasado y de lo que nos espera todavía. Todos los crímenes por estos fue condenado en lugar de los responsables y sufrió por ello en la cruz. Eso es lo que pasó con Jesús. Y de eso dijo, si es posible, Padre, líbrame de tener que pasar por eso. ¿Y cómo es que no cayó en la tentación de rebelarse contra Dios y decir, hasta aquí hemos llegado juntos? Porque dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús lo dijo claramente, ¿tú quieres ser mi discípulo? ¿Quieres realmente permanecer conmigo? Pues niégate a ti mismo.
toma la cruz y sígueme. Si no, estás fuera al rato. El diablo sabe cómo tentarnos para sacarnos de la comunión con Dios, con su Hijo, con el Espíritu Santo, con su iglesia, y sacarnos fuera de nuestra familia, de nuestro trabajo, y hacernos unos desgraciados como Él. No le demos lugar. Jesús es tu victoria. Quiero que vayas con esta convicción. Jesús es tu victoria. El pecado no tiene por qué dominarte. No tienes que ceder a la tentación. No. Voy a leerte algunos versículos, o vamos a leer algunos versículos juntos. De la misma manera, dice Romanos 6, como Jesús murió una sola vez al pecado y resucitó una vez por todas para vivir para Dios, de la misma manera, ahora la aplica a ti y a mí, que somos cristianos, también vosotros consideraos muertos al pecado. Cuenta con ello, date cuenta, despierta que has muerto al pecado, no para seguir viviendo en él, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús, vivimos en Cristo Jesús una nueva vida. Por lo tanto, no permitáis, por esa razón, porque es nuestro derecho, es nuestra posición, eso Cristo nos ha ganado. Por tanto, dice, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a vuestros malos deseos. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley. Tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer. No, estamos bajo la gracia. Cristo ya ha hecho, en Cristo tienes la victoria. Cristo ya murió al pecado una vez por todas. Tú has muerto con Él una vez por todas. Y Cristo vive para Dios. Y tú has resucitado para vivir con Cristo para Dios. Así que no dejes más lugar al pecado. Vive para Dios. Ocúpate en servir a Dios. Hay los que no tienen control sobre su vida, lo tienen mal. Claro, porque no tienen control. Aquí dice claramente, controla tu vida. Estate seguro lo que vas a hacer en el siguiente momento, que es servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, ser justo, ser correcto, hacer lo que Dios quiere, aprender a lo que Dios quiere. Ocúpate en las cosas de Dios. El cristiano que ha sido salvado por la fe ya tiene la victoria sobre el pecado. Lo único que tiene que hacer entonces es reclamar esta victoria. Si eres salvo, tienes la victoria y Jesús murió una sola vez al pecado y vive para Dios y tú ahora también. Si estás unido por Jesús, por medio de la fe. Y puedes decir al pecado que ya no vives la vida anterior, sino una nueva vida unida con Jesús. Es como si ya no trabajas para unos explotadores corruptos. Imagínate que has trabajado no sé cuántos años para unos explotadores corruptos. Te han amargado la vida. Pero te has despedido de su trabajo. Has sido librado. Ya tienes otro trabajo. Ahora, cuando te vuelvas a encontrar con ellos, con esos corruptos explotadores, y te quieren hacer convencer que vuelves a tu trabajo de siempre, por la razón que sea, por sus labios, te convencen, pues aprende a no dejarte engañar, aprende a no dejarte convencer, aprende a no dejarte manipular, aprende a no volver a la corrupción, es la esclavitud, a la vida de antes, tampoco. Has muerto con Cristo. No, has muerto con Cristo. Al muerto no se le puede llamar, no se le puede pedir que siga viviendo en ello. Has resucitado una nueva vida y vives en Cristo una nueva vida y estás en tu derecho de decir no
a todo tipo de tentación inmediatamente con toda autoridad en Cristo Jesús, por la fe. Y cuando tú lo haces, te garantizo que vas a tener victoria. Ahora, mientras que discutes con la tentación, te puede engañar. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, dice la Biblia. Pero cuando nosotros vamos con Cristo de frente, como dije en el grupo de fe el viernes pasado, dije, mira, yo aprendí una cosa, cuando llama a la puerta de mi vida la tentación, yo no voy a abrir la puerta, porque para mí es demasiado peligroso. Yo no quiero ser como Pedro y decir, bueno, a mí me llama a la puerta de la tentación y salgo yo, le doy un puñetazo, le peleo y ya verás tú cómo sale huyendo, porque soy un macho discípulo. No, yo no creo eso. Yo creo que soy dado a que me dé a mí una paliza la tentación y me arrastre otra vez a la vida vieja, como yo vaya de soberbio a abrir la puerta. Yo dije a mis hermanos, mira, os aconsejo una cosa que yo aprendí. Di a Jesús que vaya a abrir la puerta. Di a Jesús que vaya a discutir, que Jesús le reprenda. Y tú quédate confiado que Jesús va a pelear por ti. Afróntalo con fe, posicionado en Jesús. Porque Jesús vino a destruir el pecado. Y si tú no eres salvo todavía, si tú no puedes decir que has muerto con Cristo al pecado, has resucitado con Cristo en una nueva vida, recuerda que puedes experimentarlo por recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Los que hemos sido bautizados, recuerdo que hemos dado ese testimonio, hemos muerto con Cristo al pecado, sumergido el agua, hemos salido del agua como símbolo de resurrección y vivimos la vida nueva porque hemos sido bautizados también como testimonio. Si tú no has experimentado esto, ahora mismo te invito a decir, Señor Jesús, te necesito. Necesito el poder sobre el pecado. Necesito el perdón de mis pecados. Necesito el Espíritu de Dios que sea derramado en mí para amarte más que a mí mismo, más que el pecado, más que todo lo que me puede ofrecer la tentación. Yo quiero amarte de ahora en adelante. Quiero que me salves de mí mismo, de mis malos deseos, cambies mi corazón y me hagas un cristiano de verdad, como un milagro tuyo que has prometido hacer el que cree en ti. Jesús dijo, el que cree en mí va a tener una vida plena, como una fuente de agua viva que sale de él y brota de él, y nunca más va a tener sed para beber de fuentes perversas y corruptas de este mundo. Recuerda, si Jesús está en control de tu vida, tienes la victoria. Te leo otro versículo que debemos memorizar, creo yo. Vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea que normal, lo que vas a sufrir, Dios te garantice que no pase el límite de lo normal, de lo permisible para un ser humano. No te vas a superar, porque Dios lo garantiza. Pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Incluso lo va a ajustar a tu crecimiento espiritual, a tu situación, a tus límites que tienes. Te va a ayudar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Así que soportemos ahora todas las pruebas y rechacemos rotundamente todas las tentaciones, pues esto tiene recompensa en esta vida y la vida venidera. Y quiero que leas conmigo este versículo en este contexto que acabo de decir. Porque repito que Dios ha elegido la misma palabra para pruebas y para tentaciones. Hay traducciones que aquí traducen de una forma y traducen otras de otra forma. Y por eso tengo las dos versiones metidas en una, porque cuando eso ocurre, seguramente vale para los dos enfoques. Y dice así, dichoso el que resiste
la tentación. Eso dice la versión que utilizamos nosotros. Pero vas a otras versiones y dice, dichoso el que resiste las dificultades. Porque en los dos casos vale la misma promesa. Al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. Y ahora fíjate bien en eso. A quienes le aman. Ahora vamos a resumir y vamos a preguntarnos. Por último, ¿qué tiene que cumplirse en nosotros para que recibamos la corona de vida por cómo afrontamos las pruebas, por un lado, y cómo rechazamos y resistimos a las tentaciones, por otro lado? ¿Qué tiene que cumplirse en nosotros? ¿Qué dice el versículo? Dice tres cosas. La primera, tenemos que... ¿Cómo? Resistir. Lo primero, tenemos que resistir. En las pruebas tenemos que resistir contra la incredulidad, y mantenernos firmes en esta prueba, esperando en Dios, confiando en Él. Y en las tentaciones tenemos que resistir para no dar lugar, rechazar rotundamente. Tenemos que resistir. Segunda cosa que tenemos que tener. A ver, cuando tú estás en un examen tienes que resistir hasta el final, hasta la última pregunta, pero también tienes que aprobar. Claro. Luego habrá que ver qué has contestado, ¿no? ¿Qué has hecho en ese tiempo? Realmente, si has aprobado o no has aprobado, ¿no? Si realmente has afrontado esa prueba de manera correcta en tu corazón, o solamente aparentemente, o solamente para ti lo suficiente, para Dios no. Y si realmente has resistido a esa tentación de una manera como Dios quería. Y que Dios busca en ti para hacer un discípulo como Dios le agrada. Tiene que ser aprobado, tiene que resistir y ser aprobado. Y por último, ¿qué más requisito necesitamos? Amar. Y eso es la clave, el amor. O sea que aquí tú puedes resistir por puro orgullo, como dije antes. Yo voy a pegar una paliza a la tentación que se entera. Yo soy un macho discípulo y pastor encima de una iglesia, no sé qué. ¿Y dónde está el amor a Dios? Soy un orgulloso, un egoísta, eso no aprueba delante de Dios, porque no es amor. Yo puedo ser fiel a mi mujer, porque si no, voy a pagar, imagínate, empieza a pagar por mis hijos, quién quede con la discapacidad, imagínate, empieza a enumerar, y por puro egoísmo, o por quedar mal con vosotros, yo soy fiel a mi mujer, porque no vale la pena caer en la tentación. Pero eso ya es caer en la tentación, porque es puro egoísmo. No tiene amor a Dios, ni amor a mi esposa, ni amor a mis hijos, ni amor a vosotros, ni amor a nadie, menos puro egoísmo perverso, podrido mío. ¿Me doy a entender? Lo que Dios va a examinar es tu amor. En cómo has resistido la prueba, cómo has rechazado la tentación, cómo has sido aprobado en todas las circunstancias, el amor. Y por eso cuando Pedro fue restaurado, ¿os acordáis? Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y Pedro tuvo que tragar 3 veces y decir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sabes, Señor, y fue restaurado. El amor es aquí la clave. José, recuerda de la Biblia, dijo a la esposa de su jefe, ¿cómo podré acostarme contigo? Por mucho ventaja que haya. Si yo amo a este Dios que me ha traído hasta aquí. ¿Amas a Dios? ¿Resistes en las pruebas? ¿Resistes las tentaciones? Y te propongo luego para finalizar que nos demos la mano y nos recordemos estas 2 frases, ¿no? Resiste toda prueba y resiste toda tentación. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Así que de verdad que os recuerdo lo que dije al principio. Lo que os he dicho, he intentado medir
cada palabra, cada frase, cada ejemplo, cada versículo, para no pasarme de la hora por un lado, pero para deciros lo más importante para ahorraros una vida desgraciada, en una u otra medida, por no saber estar en las pruebas y resistirlas correctamente, o no saber resistir las tentaciones de forma correcta. Te puedo garantizar que Dios es deseoso verte tan lleno de amor, y recuerda que el Espíritu Santo ha sido derramado en tu corazón, y es el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo en ti. Puedes amar a Dios sobre todas las cosas. Puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Puedes incluso amar a tu prójimo como Jesús te amó, dando tu vida por Él. Y puedes vencer cualquier circunstancia. No tienes que dar lugar a la tentación. Estás destinado a vencer y ser coronado con la corona de vida en esta vida y también en la venidera. Porque Dios tiene promesas para nosotros en esta vida y también en la venidera. Que Dios os bendiga. Nos bendiga. Amén.